Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Bautizados o Mojados. Nuestra lectura bíblica la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, y a través de toda la programación estaremos utilizando la traducción Dios habla hoy. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias, Señor, una vez más por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu quien dirija toda esta programación, Señor, y que de esta manera tu santa palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están necesitados de ellas y que no solamente la reciban y la atesoran, sino que también la pongan por obra para que tú puedas ser enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión para el día de hoy lleva por título Bautizados o Mojados. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice allí: el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Alabado sea Dios. El bautismo, hermano, no es un aseo personal, ¿ok? Es nacer de nuevo, es entrar a un cambio de vida. Y ese cambio es lo que nos lleva a nosotros a tener una conciencia limpia, como nos acaba de decir el versículo. Pero la conciencia limpia solamente va a llegar mediante la renovación de nuestras mentes a través del Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice allí: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Palabra de Dios. Fíjense cómo dice el versículo. Vamos a leer esta parte del versículo ahí en Romanos. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Te está diciendo que no continúes viviendo bajo tu propia sabiduría y como estás viviendo actualmente. ¿Y por qué dice actualmente? Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, entonces estás cambiando. Pero si tú mantienes el pensamiento que tienes actual, la vida que llevas actual, luego que te bautizas, entonces no te bautizaste, te mojaste. ¿Ves? Porque cuando tú te bautizas, tiene que venir ese cambio, tiene que venir una entrega total. Y cuando tú te bautizas, tú recibes a Cristo, eres también bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que está gobernando tu vida, tu vida debe ser completamente nueva. Debes haber nacido nuevamente como lo exige y como lo dice la Escritura. Vamos nuevamente otra vez al mismo versículo y mira lo que nos dice esta vez allí. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Alabado sea Dios. Ese cambio va a llegar por medio del Espíritu Santo. La renovación de nuestra mente única y a través del Espíritu Santo es que nos va a llegar. Y así nosotros podemos comenzar a discernir las cosas entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros comenzamos a discernir las cosas entre lo que es bueno y lo que es malo, vamos a reconocer que estamos siendo movidos y enseñados por el Espíritu Santo. Cuando todavía tú no sabes discernir una cosa de otra, siendo una persona que has dicho que has aceptado a Cristo y que has sido bautizado, cuando tú todavía no tienes ese discernimiento es porque tú no tienes una relación con Cristo suficientemente fuerte como para que el Espíritu Santo comience a trabajar contigo y cambiar tu vida, porque hay algo en tu vida que tú le estás impidiendo al Espíritu que desarrolle en ti. Si tú contristas al Espíritu Santo, Él no va a trabajar, no puede hacer nada. Recuérdense que le he dicho muchas ocasiones en este programa que Dios no obliga a nadie que le siga. ¿Ve? Pero si tú dijiste que le creíste, que lo aceptaste, fuiste bautizaste con el Espíritu Santo de la promesa, entonces eso nos dice a nosotros, lógicamente, que tenemos que permitir que ese Espíritu Santo sea el que nos mueva todos los días. Pero si no estamos permitiendo que el Espíritu nos mueva y nosotros hemos sido bautizados, entre comillas, miren, no fuimos bautizados, fuimos mojados. ¿Ve? Nuestras actitudes, nuestra vida antigua no ha cambiado en nada. ¿Ve? Así que Jesucristo mismo nos dijo a nosotros que nosotros teníamos que bautizarnos en agua y en el Espíritu. Mira lo que nos dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Dice allí: te aseguro que el que no nace de agua, escuchen bien, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea Dios. Ve, tienes que bautizarte con agua, pero cuando te bautizas con agua, que es un simbolismo, ve, cuando tú estás bautizando en agua y sales de esa agua, ahora eres bautizado con el Espíritu Santo, porque ¿qué hiciste? Escuchaste a Cristo, lo recibiste, le creíste y por ende fuiste a las aguas, te bautizaste y cuando sales de las aguas sales con el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú no permites que el Espíritu Santo esté gobernando tu vida, luego de que fuiste a las aguas, simplemente fuiste y te mojaste. Perdone que se lo diga así, pero no realmente has sido bautizado porque no está habiendo un cambio en ti. Las personas están viendo la misma persona que vieron cuando entró a la iglesia. Miren lo que nos dice a nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 38. Dice allí:
vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Estamos viendo, si no hay bautismo, no puede haber Espíritu Santo. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecado. Lo acabamos de leer ahora mismo en el libro de Hechos. Cuando usted viene a los pies de Cristo, porque usted dice que usted le creyó y usted le aceptó, usted tiene que estar reflejando. Y fíjense, no es que usted esté caminando como una persona santa, porque santo no vamos a ser ninguno mientras estemos sobre la faz de la tierra, porque estamos en pecado. ¿Ve? Nuestra transformación, como nos dice Pablo, va a ser en el día en que Cristo venga a buscar a su remanente, y cuando nos encontremos con Él, tanto nuestras mentes como nuestros cuerpos van a ser totalmente transformados. Vamos a cambiar en cuerpos que nunca se van a morir, porque vamos a vivir eternamente y nuestras mentes van a ser completamente renovadas y no nos vamos a acordar jamás de lo que hemos vivido aquí en el pecado, y el pecado ya no va a ser en nosotros, ¿ves? Pero eso sucede cuando tú eres bautizado y permites que el Espíritu Santo sea quien guíe tu vida y sigas caminando y perseverando hasta el fin, para que entonces la misericordia de Dios, la justificación que nos trae Cristo para que Dios nos vea a nosotros sin pecado, es lo que eventualmente nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Pero si fuiste a las aguas y te vio todo el mundo y continúas en las mismas, eres una persona que ha sido mojada. Nunca fuiste bautizada. Perdone que yo use esta expresión porque es que no he encontrado otra expresión para ponerla, pero la realidad es que eso es muy cierto. Cuando usted viene a los pies de Cristo y usted se bautiza y usted continúa llevando la vida que usted llevaba, usted está llevando doble vida. Usted nunca fue bautizado, nunca recibió el Espíritu Santo, porque el que recibe el Espíritu Santo y permite que sea Él el que lo mueva, comienza a dar fruto. Y no quiere decir que no vas a caer. Te lo he dicho un montón de programas. Vamos a seguir cayendo porque todos somos pecadores, ¿verdad? Aquí, mientras estemos sobre la faz de la tierra, vamos a seguir siendo pecadores. Pero nosotros, como le he dicho también en muchos programas, nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, que el justo se cae 7 veces y se levanta, y nosotros seguimos caminando. Y cuando tú te levantas y sigues caminando, que Dios te vio a ti justificado por el sacrificio de Cristo, la vida continúa para ti. Tú permites que el Espíritu Santo siga trabajando contigo. Pero si tú eres de aquello que ha sido mojado, nada de esto va a pasar en tu vida, absolutamente nada. Así que muchos pueden ser bautizados, pero no todos lo están. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dice allí: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Alabado sea Dios. Y mire lo que también Cristo nos vuelve a decir a nosotros. Ahora nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice allí: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Palabra de Dios. Estamos viendo. Usted puede bautizarse y la persona verlo en público y llevar un doble vida y presentar en la iglesia o ante la comunidad cristiana una cosa, pero por otro lado eres otra. Pues automáticamente no has sido bautizado, todavía eres mojado. ¿Ve? Y mira lo que nos está diciendo Cristo, que no todo el que dice Señor, Señor va a ser salvo, y que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque dentro de esos que han sido llamados están aquellos que se bautizaron, pero que la realidad fue que fueron mojados, nunca fueron bautizados. Y los que dicen Señor, Señor también pasó lo mismo. Se sentaron en una congregación, los vio todo el mundo bautizarse en las aguas, pero la realidad es que fueron mojados, nunca permitieron que el Espíritu Santo cambiara sus vidas, y ahí es donde está el problema. Así que el bautizarse, cuando nosotros nos bautizamos, hace que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Dios en todo y a obedecerlo. Comenzamos a obedecerlo. Entonces nosotros le comenzamos a temer a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y a Dios no se le teme por miedo como el que infunde el pecado. A Dios se le teme por respeto, porque Él es nuestro creador. Y cuando tú has sido bautizado y tú estás permitiendo que el Espíritu Santo sea el que esté moviendo tus días todo el tiempo, cada paso que tú das, entonces tú comienzas a caminar en obediencia. Y estar en obediencia es hacer ¿qué? Es enaltecer a Dios, ¿ok? Es alabar a Dios, es glorificar a Dios, y es parte de lo que todo tiene que estar pasando en nuestras vidas todos los días cuando venimos a los pies de Cristo y dijimos que le aceptábamos, ¿ves? Y por ende, a través de ese Espíritu Santo comienza a llegar a nosotros la sabiduría que viene de lo alto, y comenzamos no solamente a amarnos a nosotros y amar a Dios, sino comenzamos a amar y a velar por nuestro prójimo. Pero el que es mojado desobedece a Dios, no le teme a Dios, camina bajo sus propios criterios, habla mal del prójimo, es hipócrita con sí mismo. Y la pregunta es: ¿cómo puede ser renovado por el Espíritu Santo si ha sido mojado y no ha permitido que el Espíritu Santo cambie su vida? Porque el mojado no solamente hace esas cosas que le mencioné, sino que también piensa en él primero, siempre está en contienda, siempre pretende ser el más religioso que todo y hace las cosas para que todo el mundo lo vea. Ese es el mojado. Pero el bautizado no, porque como se está moviendo bajo el Espíritu Santo en obediencia, está haciendo lo que Dios quiere que él haga. Pero el mojado hace lo que él quiere hacer. Y entonces se presenta ante una congregación. Mire, esa es la cizaña. Ahí la tiene.
Esa es la cizaña. El que es un mojado es una cizaña, porque está allí trayendo problemas y no ha entregado su vida por completo a Dios. ¿Ve? Y eso es un problema para él. No es un problema para nosotros, pero bajo el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros vamos a poder verlo. Y cuando lo vemos, nosotros lo que hacemos es orar. No es irlo a criticar, no es irlo a pelear, no es botarlo de la iglesia, Dios esté libre. No puedes botarlo de la iglesia, pero oras por él. Y cuando esa persona se acerca a ti, ya tú sabes por dónde viene, porque ya el Espíritu te mostró qué clase de persona es. Pero eso no significa que la persona realmente en un momento dado tenga un verdadero encuentro con Cristo y entregue su vida. Entonces ya eso cambia. Pero mientras siga en la vida que está llevando, pensando que porque se bautizó y se sentó en medio de una congregación va a ser salvo y continúa llevando la vida que está llevando, va a seguir siendo un mojado. Nunca va a ser una persona que haya sido bautizada. Así que, hermanos y hermanas, si vivimos actuando como un mojado y no hemos recibido ni aceptado a Cristo, de hecho, cuando nosotros no aceptamos a Cristo es porque no lo hemos creído. ¿Ve? Y por tal razón, todas estas cosas van a impedir que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como nos dice a nosotros en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 13. Si tú no le crees a Cristo, si tú no aceptas a Cristo, no puedes ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Pero si te bautizaste y lo aceptaste, entonces sí eres bautizado. Entonces comienzan a dar los frutos del Espíritu, que los encontramos en Gálatas capítulo 5. Pero cuando tú no estás mostrando esos frutos, es porque has sido mojado, porque tu vida no ha sido entregada totalmente al Señor. Nuestra renovación llega cuando le creemos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar tanto en ti como en mí, porque la misma palabra nos enseña que nosotros somos templo de ese Espíritu Santo. Y cuando está en ti, de hecho, que cuando esté en ti y tú permites que sea el que controle tu vida, vas a dar buenos frutos, vas a estar dando un buen testimonio. Que te vas a caer, claro que sí que te vas a caer, pero eso no significa que te vas a quedar ahí. Significa que tú vas a reconocer que cometiste un error, Dios te va a perdonar y tú vas a continuar caminando y has crecido entonces espiritualmente y en sabiduría, porque se supone que ese error tú no lo vuelvas a cometer. Aunque hay errores que algunos de nosotros los estamos repitiendo todo el tiempo porque nos salen innatamente, y Dios para eso es que nos ve justo, porque nos ve justo por el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahí es donde entra esa justificación. Cuando nosotros involuntariamente nos sale un pecado, pero cuando nosotros lo hacemos premeditadamente, ya nos convertimos en unos impíos. Y el impío es aquel que no ha sido bautizado, que es lo que hemos estado hablando, un mojado, que simplemente se echó agua por encima y siguió andando. Y eso no puede ser. Cuando tú eres una persona que ha sido bautizada de verdad y has recibido el Espíritu Santo, tu fe comienza a fortalecerse porque proviene la fortaleza del Espíritu Santo en ti. Y las cosas que Él te está enseñando mediante el discernimiento que te está dando para que veas lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ya tú tienes una fe fortalecida para que cuando esos problemas llegan, tú sabes en quién tú has creído y sabes quién se va a encargar de esos problemas. ¿Ves? Porque ya lo reconoces y has depositado no solamente tu fe, tu confianza en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo de que Él va a hacer. ¿Ves? Pero cuando tú eres un mojado, mira, tú ves las cosas muy diferentes y vas a comenzar a tratar de resolver tus problemas en la forma en que tú entiendes, porque como no has entregado tu vida al Espíritu Santo, no ves que tus problemas no son atendidos inmediatamente por Dios, porque tú quieres que sea ahora, metes la mano y ya lo dañaste, y eso es lo que te hace ser un mojado. No te hace ser una persona que ha sido bautizada. Pero ahora, Cristo, en su gran amor y la gran misericordia que Él tiene por nosotros, espera a que ese que ha sido mojado venga a sus pies arrepentido, que venga el verdadero arrepentimiento para que Él pueda recibirlo con los brazos abiertos y lo perdone, lo restaure, permita que el Espíritu Santo de ahí en adelante comience a caminar con él y él puede optar por una vida eterna como lo estamos tratando de hacer tú y yo día a día, porque Cristo dijo que el que perseverara hasta el final, ese era el que iba a ser salvo. No el que entra y dice, yo me bauticé, tengo una Biblia, me la aprendí de memoria, porque no es que te la aprendas, te la puedes aprender de memoria porque hay gente que son intelectuales, pero cuando tú te la aprendes y está en tu corazón, cuando tú la vas a recitar, la recitas a través del Espíritu Santo y sale palabra de poder, no una palabra que tú te metiste en la cabeza como cualquier materia que te preparas para un examen en una escuela, que una vez te vino, después te la olvidaste y posiblemente no te olvides de ella, que posiblemente Dios te dio ese don de esa inteligencia, pero si no lleva el poder del Espíritu Santo detrás de esa palabra va a ir vacía. Y que conste que aunque salga vacía de ti, nunca le va a retornar vacía a Dios, porque le va a retornar a Dios con el propósito con el que Él la vía. ¿Por qué? Porque aún tú siendo una persona mojada, aún tú siendo una cizaña, Dios te puede utilizar a ti para dar una palabra de salvación, de aliento, de esperanza a otras personas. ¿Ves? Y aún así va a estar esperando a que tú, que me estás escuchando, si estás en esa posición de mojado, está esperando que venga a los pies de Él. Entrega tu vida a Cristo. El tiempo apremia. El regreso inminente de Cristo ya está sobre nosotros y nosotros no podemos seguir jugando a la iglesia, no podemos seguir jugando al cristianismo. Tenemos que entregarnos y adorar a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la samaritana.
que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y ese tenemos que ser tú y yo. Y ese es el ejemplo, el testimonio que le tenemos que dar al mundo. Porque cuando nosotros damos un buen testimonio, estamos reflejando los frutos del Espíritu. Y les dije ya que los frutos del Espíritu son no nada más que el carácter de Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos proyectando el carácter de Cristo Jesús, alabado sea Dios, las personas van a querer de eso, porque van a ver la paz que hay en ti. Cristo nos dijo que la paz que Él nos daba no es la misma paz que nosotros recibimos en el mundo, es una paz especial, una paz llena de amor, una paz llena de esperanza. ¿Ve? Y eso es lo que el mundo tiene que ver en ti y en mí. Pero el mojado nunca va a poder reflejar eso. Nos dice Marcos 16:16 lo siguiente: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Palabra de Dios. Y esas son palabras muy tristes. Si tú viniste a los pies de Cristo diciendo, y te bautizaste y sigues caminando como un mojado, entonces no has creído. Y si no has creído, vas a ser condenado, porque la misma palabra lo está diciendo, no lo está diciendo aquí su amigo y obispo Gelson Morales. Así que, ¿vives como un verdadero bautizado o vives como un mojado? Que Dios me lo continúe bendiciendo.